Bueno, continuando con nuestro libro, estamos aquí con los mitos del rey Arturo. Vamos a continuar con el libro de El rey Arturo en el trono de Logres. Y vamos a iniciar el capítulo 3. El capítulo 3 se llama Cuestión de honor. Bueno, iniciamos. Cuestión de honor. El estruendo de 1.000.000 de gargantas llamaba a la guerra. Los golpazos del acero contra los escudos retumbaban sobre la ciudad, que, despertada súbitamente, recibía al enemigo que había estado esperando sin sorpresa y con la sangre fría de quien ha sido adiestrado en el arte de la resistencia. Las campanas de San Antonio vibraron con la agitación del toque de rebato, mientras los habitantes de Carojáis abandonaban a toda prisa sus hogares para buscar refugio en la ciudadela. La mayoría acudía llevando solo a niños y viejos. Algunos, los más usados, cargaban consigo atillos con sus posesiones más preciadas, o incluso tiraban con todas sus fuerzas de alguna bestia de la que dependía su sustento. Desde los muros del castillo, la defensa interior, el último de los druidas contemplaba en la distancia a los arqueros de Leodegrance, que formaban velozmente a lo largo de la muralla de la villa la defensa exterior. Afuera, la hueste de los sajones zumbaba como un enjambre de abejas furiosas, oscureciendo los campos que rodeaban la ciudad. Iban pertrechados con las espadas cortas que traían de su tierra, que llamaban seax, pero también con multitud de armas que habían saqueado en la isla, espadas, mazas, lanzas y sobre todo simples hachas de leñador, pues eran muy de su agrado. Se defendían con escudos circulares y muy sencillos, y vestían cotas de malla y cuero adornados con pieles, que solo de vez en cuando completaban con alguna coraza o algunos brazales, desdeñando la armadura por su peso y la torpeza que les causaba. Los cascos que los cubrían tenían aspecto temible, incluso cuando eran robados, pues les arrancaban las vísceras que hallaban molestas, de tal modo que les daba la apariencia de muertos en vida. Les gustaba adornarse con piezas arrebatadas a los caídos como macabro aviso a sus enemigos. Eran más de los que habían visto jamás y mejor organizados de lo que podía parecer. Habían improvisado incluso la construcción de torres de guerra, si bien apresurada y torpemente. Merlín comenzaba a pensar que su propósito iba más allá de la depredación de una villa que tenían por rica. Se diría que conocían su relevancia en términos de influencia política, que tenían conciencia de que tomar Carojáis y con ella Camelers era afianzarse sólidamente en el seno de los dominios anglos.
habían venido para quedarse, sus sospechas se confirmaban. El resultado de la batalla de Carohais sería decisivo para la guerra contra los sajones, y siendo Arturo quien la encabezaba, eso quiere decir que también lo sería para Logres y para toda la isla. Los sajones iniciaron su ataque con un prolongado aullido y una agitada carrera hacia los muros de la villa, a pie y a caballo, seguidos por sus máquinas de asalto. Pero entonces, inesperadamente, se abrieron las puertas de la ciudad y salió en tromba la caballería de los defensores, que se derramó sobre ellos en una carga furiosa mientras las puertas volvían a cerrarse a su espalda. Al choque resonante lo siguió el tumulto sangriento, en el que los golpes de acero se confundían con los rugidos de guerra y los aullidos desgarrados por el dolor y la agonía. La caballería había logrado detener el ímpetu del asalto, y la marea de sajones tuvo que dispersarse mientras una parte de ellos se defendía y otra, desbordando a los jinetes, intentaba continuar hacia los muros. A todo ello, los arqueros apostados en el adarve encendieron flechas empapadas de aceite y como una lluvia de estrellas tardías, las lanzaron sobre los hombres que se acercaban y más allá, sobre las torpes máquinas de guerra. Ardió la madera, pero también los cabellos y las ropas de los guerreros que se retorcían envueltos en llamas y desgañitándose en aullidos de sufrimiento extremo. Encabezaban la caballería el rey Leodegrance, protegido por una armadura bruñida con el leopardo de fauces abiertas en su pecho, y el rey Arturo portando en su diestra la espada Excalibur, reluciente a la luz de la mañana. Lo seguían los reyes bretones y a la vanguardia los caballeros que se habían distinguido por su valor en Bedigrán y muchos otros. Constance, el grito de guerra de Arturo, el nombre de su venerable casa, se oía en el campo de batalla en torno a Carohais, mientras el brillo de Excalibur se manchaba de sangre sajona que pronto su hoja extraordinaria repelía para quedar limpia de nuevo. Habiendo perdido su montón en la refriega, el ya rey de Logres para muchos se había abierto camino entre las filas enemigas, cegando con su espada la vida de quien le salía al paso con el fin de hallar a quien pudiera parecerle un caudillo de hombres. Al identificar a uno de ellos, no dudó un instante en arremeter contra él. Era un guerrero ancho de espaldas, con una barba rojiza que se derramaba, salvaje y enmarallada, bajo el yelmo que le cubría cabeza y rostro. Solo se veían sus ojos desorbitados cuando opuso su seax a la embestida de Arturo. Este lo golpeó con el escudo e hizo astillas el que portaba el sajón, que arrojó los pedazos al suelo y extrajo de su cinto un hacha de mango corto, con la que trató de alcanzar el flanco del joven rey. Arturo se echó a un lado para esquivarlo y luego descargó la espada, haciéndole al otro un tajo en el muslo. Cayó entonces el sajón hacia adelante y Arturo le atravesó la garganta. Los guerreros que lo seguían, al ver a su jefe caído, se arrojaron salvajemente sobre el de Logres,
que pronto se encontró rodeado y haciendo frente a media docena de oponentes a un tiempo. Al rey, al rey, gritó entonces su hermano Kay, que embistió con su caballo a los que acosaban a Arturo. Al punto, el rey se halló flanqueado por dos bravos muchachos. Giflet, el pecoso primogénito de Don de Carduel, se defendió con disciplina notable, mientras que Lucán, el hijo del duque de Gloucester, casi igualaba a los sajones en brutalidad, cercenando incansablemente brazos y piernas y sajando cuellos. Juntos desarmaron el acoso, dando cuenta de sus oponentes sin dejar ni uno. Luego Arturo miró en torno suyo, resoplando. Van de Benoit, aún a caballo, atravesaba sin piedad con su lanza a sus enemigos, a los que derribaba con uno tras otro, igual que un bisonte imparable. Siempre cerca de él, su hermano Bojores de Gaunés se erguía como un verdadero gigante a pie. Había perdido el yelmo y con los ojos desorbitados y brillantes en su rostro ensangrentado, hacía caer su masa en medio de estallidos de sangre que se saldaban con cabezas aplastadas, pechos quebrados, miembros descoyuntados. Leodegrance había regresado con su contingente para proteger las puertas y combatía denotadamente delante de ellas. Entre tanto, su senescal, Cleodalis, contemplaba la batalla en perspectiva desde la barbacana y dirigía las oleadas de disparos de los arqueros que no dejaban de escupir muerte desde lo alto. En la distancia, Arturo admiró la sangre fría de los señores de Carojáis y de pronto sintió el ánimo súbitamente encogido ante el pensamiento de perder todo cuanto había dentro de la ciudad, todo cuanto habían salido a proteger. Ginebra estaba tras esas murallas. La había visto solo un instante antes de apresurarse a las puertas para hacer la salida. Vio que se había echado un monjil de Marta sobre el sayo y con sus abundantes cabellos sueltos sobre la espalda guiaba a las mujeres de la corte hacia el antiguo aljibe, en cuyas grutas permanecerían a salvo hasta que pasara la tormenta. Sus miradas se habían cruzado un instante. Arturo armado y a caballo, ella a punto de desaparecer en el corredor de piedra que la llevaría a las profundidades, y en su mirada clara, Arturo había encontrado un instante de inquietud. Ninguno había sonreído, no hacía falta. Duró solo un suspiro, y después el mundo echó a correr de nuevo, y también ellos dos tuvieron que continuar su camino. Ahora, en medio de la refriega, temía perderla y se daba cuenta de que era una sensación nueva para él. Por causa de la dispersión de sus jefes, los sajones tardaron en comprender que un asalto fugaz a Carojáis, como el que habían intentado, no sería posible. La feroz defensa los había repelido. Comenzaron a dispersarse desordenadamente de vuelta a los bosques, abandonando a heridos y moribundos. A la vista de ello, una sensación de triunfo hinchó el pecho de Arturo. Se demoró tal vez un poco demasiado en degustarla. Fue entonces cuando de repente algo lo golpeó con nervio en la cabeza. Cayó hacia adelante, pero se revolvió al instante
y no tardó en levantarse de nuevo. Enfrente tenía a un caudillo de los sajones que, perdido el yelmo, sonreía salvajemente, con el rostro magullado. El sajón se arrojó sobre él con la espada en lo alto. Aún aturdido, Arturo esquivó la arremetida y trastabilló, lo cual aprovechó el otro para golpearlo en el yelmo. Arturo aferró con fuerza la empuñadura de Excalibur y clavó la punta en la pierna del caudillo hasta hacerla aparecer por el otro lado. El sajón aulló de dolor, mientras la espada volvía a salir, pero se mantuvo en pie. Arturo trató de levantarse con la vista nublada por causa de los últimos golpes, pero ya se le venía encima el filo de su oponente, que lo descargaba sobre su cabeza lanzando un bramido. El aire trepidó por un instante y un hacha de doble hoja se clavó en la nuca del sajón, con un ruido similar al de la fruta madura al abrirse contra el suelo. El gesto del sajón quedó congelado en su rostro y el guerrero cayó de lado, sin vida. Arturo se cubrió los ojos con la mano a modo de víscera para protegerse del sol y poder mirar a quien lo había salvado en el último momento. Mi señor Arturo. La voz de Gawain estaba teñida por la angustia cuando le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Una vez Arturo estuvo de nuevo en pie, Gawain arrancó su hacha del cadáver del sajón. A su alrededor, la batalla iba muriendo conforme el enemigo se retiraba. Los vítores se oían ya en las almenas, desde donde los arqueros certificaban la victoria. Abajo, los defensores aún jadeaban y se apretaban las heridas. Arturo puso la mano sobre el hombro de su sobrino, del que con todo no lo separaba tanta edad. Noble Gawain, no podíais llegar en mejor momento, pero el muchacho estaba lejos de la más mínima dicha. Sin duda, pero no es un motivo alegre el que me trae, sino las peores noticias del norte. ¿Qué sucede? Arturo se puso grave. Cabalgó sin descanso desde Lotián para suplicar vuestra ayuda. Mi padre ha caído cautivo de los sajones y morirá si no acudimos en su auxilio. La capital de Cameler respiraba, al menos por el momento, pues la amenaza parecía haberse disuelto al sol de mediodía. Mas en la reunión que celebraban los comandantes de las fuerzas defensoras en las dependencias de la torre del homenaje, lejos de los oídos curiosos, no reinaba el mismo sentimiento. El estandarte negro de Leodegrance, con el leopardo dorado de fiera expresión, presidía el encuentro. Con el ceño fruncido, Arturo Merlín y el señor de la plaza y los reyes bretones habían escuchado el relato de Gawain. El tiempo apremia, insistía el muchacho, incapaz de tomar asiento. Sus esfuerzos por mantener la calma se traducían en su frente perlas de sudor. Arturo, a su lado, se había despojado de la armadura, pero no se había detenido apenas a atender sus heridas y magulladuras. Así pues, ese rey sajón del que habláis os pide que le entreguéis la roca bruna a cambio de la vida de vuestro padre. Eso es tanto como pedir el trono. El tal Haram ambiciona ser rey de Lotián. Cruzó una mirada con Merlín. El druida tenía un brillo
reflexivo en sus ojos grises. Leodegrance resopló a duras penas conteniendo su disgusto porque en aquel concilio se planteara seriamente satisfacer la petición que había recibido. Bueno, amigo, dijo su majestad, imponente ante la juventud de Gawain, el respeto que tengo por vuestro ardor guerrero y vuestra nobleza no admiten dudas. No os ofendáis cuando os digo que no puedo decir lo mismo acerca de vuestro padre. El otro apretó los labios, esperaba esa reacción. El rey Lot es el mayor enemigo declarado de Arturo y por tanto de todos nosotros. Se niega a reconocer su derrota y la reclamación del pretendiente. Nos pedís que abandonemos nuestros dominios amenazados para arriesgarnos a acudir a su rescate. Comprendo que lo hagáis porque es vuestro padre, pero comprended, vos, que es mucha exigencia. Lo entiendo perfectamente, majestad, respondió el otro, pero si me embarqué por encargo de Arturo y por convicción propia en la tarea de convencer a los aliados de mi padre de que dejasen atrás las viejas rencillas, ¿no he de hacer lo mismo con quienes se supone que son mis aliados? Todos quedaron callados ante este argumento, pues su acierto era innegable. ¿Qué hacía el sabio y prudente Lot en Arestuel? Es lo que yo me pregunto, dijo con voz prudente el rey Van de Benoik. Son días peligrosos para que un rey abandone su fortaleza y ande por los caminos con poca escolta. Gawain se mostró consternado. Había convocado en concilio a los reyes del norte para unirlos contra los invasores y expulsarlos de sus territorios. Un rumor de desagrado corrió entre los presentes. A nadie se le escapaba que limpiar el norte de invasores bien podía significar empujarlos hacia el sur. Leodegrance miraba ceñudo a Gawain con ojos que parecían decirle: ¿a ese desleal queréis que mostremos lealtad? El muchacho sacudió la cabeza y dijo: sin duda, señores, mi padre es orgulloso, demasiado para su propio bien, pero no debe ser fácil aceptar con gracia que que su tiempo ha pasado. Sabéis también que es un hombre que honra sus juramentos y que defiende su tierra y su sangre. No voy a negar sus errores, que son los que me han traído a vuestro lado. Lo único que pido es que no lo abandonéis a su suerte. Tal vez rescatar sus fatigados huesos sea en este momento lo mismo que rescatar su alma. Su elocuencia fue recibida con un silencio que tenía algo de incómodo. La peor de las sensaciones despertó en el pecho del muchacho. Parecía muy real la posibilidad de que ignorasen su ruego. Se sintió desolado. Tenía que haber puesto rumbo a Arestuel para tratar en persona con los sajones. Tenía que haber acudido a los aliados de su padre, dijo Arturo cada vez más ensimismado. Es evidente que no podemos permitir que un reino tan importante y poderoso caiga en manos de los sajones, pues los reforzaríamos y los tendríamos en casa quizá ya para siempre, sentando un precedente muy peligroso que envaltenaría a muchos aventureros futuros. Puesto que el pago del rescate es inasumible,
Eso es tanto como decir que Lot ya es hombre muerto. Gawain quedó sin aliento. Se dirigió implorante hacia el pretendiente, cuya voluntad parecía tambalearse por causa del desagrado de los otros. Arturo, es este un asunto de familia. Lot es vuestro gran enemigo, pero también es el esposo de vuestra hermana. No tendréis mejor oportunidad de mostrar el rey que sois, si no se os ve capaz de tener clemencia, ni siquiera con vuestro cuñado, que han de pensar de vuestro carácter los que son vuestros súbditos. Tal vez que no es un rey débil, dijo Bojores de Gaunés. Tal vez que es un rey magnánimo, lo corrigió su hermano. A menudo se confunde una cosa con la otra. Merlín observaba a Arturo, los dos en silencio. El mago se daba cuenta de que no tenía que decirle nada. Veía en el brillo de sus ojos reflexivos que estaban pensando en lo mismo. Un ambicioso jefecillo sajón les había puesto en bandeja una oportunidad de oro. Rescatar a Lot sería ganárselo definitivamente, por las buenas, si al fin recapacitaba, por las malas, si se veía forzado por una deuda de honor. De uno u otro modo, una vez ganado Lot, todo el norte lo seguiría sin dudarlo. Era la ocasión de demostrar que el soberano de Logres era el más principal de todos los monarcas anglos, un rey de reyes. ¿Qué estáis pensando? ¿No os lo guardéis más?, preguntó Van Arturo. Cuando alzó la mirada hacia él, Arturo parecía estar muy lejos de aquella sala, pero la luz juvenil que bañaba su rostro no dejaba duda a quienes mejor lo conocían. Había tomado una decisión, y esa decisión suponía emprender una nueva aventura. Dejaron Carojáis antes del amanecer, a esa hora en la que las sombras se confunden en la neblina que se alza desde los campos, y desde entonces recorrieron los caminos en dirección norte, hacia donde el horizonte se transformaba en una miríada de escarpadas montañas. Cabalgaban veloces, sin detenerse en las aldeas casi abandonadas, las hogueras humeantes o las puertas y ventanas que se cerraban a su paso. Eran pocos pero muy distinguidos. Lo que Arturo había juzgado oportuno había recibido el beneplácito de Merlín. No era momento de volver a movilizar grandes ejércitos y plantear cruentas batallas. ¿A qué negar lo desgastado que estaban y lo poco que podían permitirse el lujo de dividir sus fuerzas? No. En caso de necesitar tropas, Morgause pondría a su servicio las de Lotián, pero no era eso lo más adecuado, insistía Arturo. Convenía actuar con astucia. Solo se unieron a él los que en conciencia quisieron hacerlo, pues era una aventura arriesgada y mucho estaba en juego. A pesar de las afrentas pasadas, no dejaría a un rey anglo y el esposo de su hermana bajo la tortura de los bárbaros. Kay no dudó en acompañarlo, aunque sentía desprecio por Lot. Cabalgaba junto a Arturo y Gawain, seguidos todos de cerca por Van y Bojores, a quienes los movía la admiración mutua que los unía
a Arturo y la sed de hazañas. Los acompañaban también los jóvenes Kiflet y Lucán y el bravo Bleo Boris de la bretona Gaunes. Cerraban la marcha algunos otros compañeros fieles de todas las batallas. Merlín se reunió con ellos montando un corcel negro, cuya silueta se perdía en las sombras. Ceñía una espada al cinto y el gastado báculo lo llevaba a un lado de la silla. Se había echado la capucha para protegerse del frío de las primeras horas. Arturo cabalgaba a su lado, sintiendo que la presencia del druida arrojaba luz sobre una tarea por demás oscura. Al atravesar las puertas de la bella Carojáis, Arturo había mirado atrás solo una vez y había visto una figura silenciosa, de largos cabellos y ojos brillantes, que lo observaban imperturbables desde las almenas. Se habían despedido la noche anterior bajo el sauce. Es valeroso y noble lo que emprendéis, había dicho Ginebra, con la mirada perdida en los jardines. Corréis un gran riesgo para salvar a un enemigo. Eso os honra. Tengáis éxito o no, se sabrá y se os admirará por ello. Planeo tener éxito y poder gozar de él, dijo Arturo. Yo también, así lo espero, respondió ella quedamente, la mirada huidiza. Entonces él se alzó para recogerse en sus aposentos, pues había de partir con el amanecer. Iba a alejarse de la dama cuando su delicada mano avanzó y tomó la suya. Arturo se estremeció al notar su dulce tacto. Aseguraos de volver, dijo sencillamente ella. Luego, tras un silencio, añadió, hay todavía mucho que hacer. Lo soltó entonces, y él, azorado, asintió con un movimiento cortés de la cabeza, y se retiró caminando como en una nube. Las palabras y la mirada de Ginebra habían quedado grabadas en el pensamiento de Arturo, como recuerdo de la promesa que encerraba. La batalla por la corona se hallaba próxima a su fin. Ya había demostrado su valía en el combate y como conductor de hombres, pero ahora tenía la oportunidad de demostrar ser el digno heredero de su linaje, aquel que, extendiendo su poder más allá de sus fronteras, había cargado sobre sus espaldas con los destinos de anglos y britones. Devolvería el sosiego a aquella tierra, se convertiría en un ejemplo de paz y prolongaría su estirpe con el heredero que le diera su reina. Su reina. Al final de la primera jornada, acamparon en una arbolada junto a un riachuelo. En cierto momento, Arturo buscó a Gawain y se lo llevó para hablarle en una parte. ¿Recordáis el último cometido que os encargué y con el que habías de ser discreto? ¿Tenéis noticias de ello?, le preguntó en voz baja. Así es, respondió Gawain. Vimos a la reina madre en su refugio oculto y le transmitimos vuestros deseos. ¿Y cuál fue su respuesta? Un breve temblor en su mirada revelaba su emoción. No hubo tal. Fue amable, pero nos despidió de modo inconcluyente, respondió el otro, dejando a Arturo de su lado. Ahora bien, cuando nos marchábamos, nos dijo unas palabras que habéis de saber. Decídmelas por Dios. Lo escrutaba anhelante. Nos dio las gracias y dijo, gracias, nietos míos, por este bálsamo para mi corazón afligido. El corazón de Arturo se aceleró por momentos.
¿No quería decir eso que se alegraba de que él quisiera verla? Y siendo así, ¿no significaba que en sus adentros sabía que había de ser su hijo? ¿No era una forma de admitir que lo reconocía como el hijo de sus entrañas, que aquella noche entregó a Merlín? Tragó saliva y luego, bajando la mirada, repitió la última frase en sus adentros. No quería engañarse a sí mismo, que su deseo le nublara el juicio e hiciera pasar por real lo que era su anhelo. Las lágrimas se agolpaban en su rostro. Viendo su apuro, Gawain lo abrazó y le brindó su hombro para que llorase. La fortaleza de Arebech, conocida como la Roca Dura, se cernía frente a ellos con aire enfermizo y ominoso, brotando desde el talud de basalto. La devastación los había recibido tan pronto se adentraron en Lotián y llegó a romperles el alma cuando atravesaron la villa de Arestuel, en la vertiente soleada del promontorio. De la población de antaño poco quedaba más que ruinas humeantes. Sus gentes estaban muertas o huidas, al igual que las bestias del bosque. Gawain, que había conocido aquellas tierras en tiempos más felices, se había sumido en un silencio mortorio. Sin duda, la noticia de la caída de Lot había llegado también a sus antiguos aliados y condenando al fracaso un intento de unión que se había nacido precario. Si alguno había llegado a acudir, con toda seguridad había vuelto sobre sus pasos apresuradamente a descubrir el destino que había corrido la plaza. Los gruesos tablones de madera carcomida que conformaban la pasarela entre pilar y pilar de piedra, la única barrera entre ellos y el vacío, crujieron bajo el peso de los caballos, y los pertrechos, cuando atravesaron el viejo puente sin antepechos, suficientemente ancho como para permitir el paso de media docena de caballeros. Bajo ellos rugían estruendosas las aguas del río Clut, ahogando los rumores de la roca dura. Se detuvieron frente al rastrillo bajado, que les impedía el paso, pero les permitía vislumbrar el patio de armas. Lo vieron sumido en un estado de caos, amontonados de cualquier manera los aparejos. La fortaleza hubiera podido parecer abandonada de no ser por las jaulas de hierro forjado que colgaban de improvisados cadalzos de madera y los cuervos solitarios que picoteaban los despojos de los infortunados defensores. Kay señaló una de las jaulas de hierro que, meciéndose levemente al viento, exhibía un desmadejado cuerpo sin cabeza. Todos pensaron que debía ser el de Sir Flormus. En lugar de espantarse, como era el propósito del espectáculo, los caballeros torcieron el gesto. La ira se asentaba en sus pechos. Se envanecía cada uno de ellos de ser hombres de honor, y no veían honor alguno en aquel proceder. Los sajones no conocían tal cosa. Intercambiando miradas turbias, contuvieron a duras penas sus monturas que, apresivas ante la atmósfera maligna del lugar, pugnaban por retroceder. Arturo tomó aliento para hacerse oír por encima del eco furioso
de la corriente. Rey Haram, acudid a las puertas. Os reclama el rey Arturo de Logres, acompañado de sus mejores caballeros. Hemos venido por Lot de Lotián. Abridnos si os resta algo de honor. Tal diciendo, cayó y quedó a la espera. Se oyó agitación en el patio de armas, si bien no muy intensa. Luego percibieron movimientos en las almenas. ¿Dónde os escondéis, Haram? Habéis hecho una demanda y he aquí la respuesta. Hemos venido a reclamar la libertad del rey Lot. De los muros surgió una veintena de figuras armadas con arcos y flechas, inexpresivos sus semblantes por causa de los cascos que los cubrían por completo. La amenaza sin rostro, pero de aire salvaje en virtud de las desgreñadas barbas que brotaban del metal y el cuero. Tomaron posiciones apuntando hacia ellos. Los caballos piafaron, turbados, cuando entre los arqueros se alzó una figura más alta que las demás, de frondosa barba pajiza. Su rostro estaba cubierto de enmarañadas filigranas azules que le daban una expresión de fiera. Por fin, exclamó su voz gutural y de pesado acento, que se alzaba con facilidad entre los muros. Era el rey Haram. Habíamos llegado a la convicción de que los amigos del rey Lot lo habían abandonado, y no por ello os estimábamos en menos, sino al contrario. Hubiera sido la primera acción sensata que veíamos en esta isla. Los escrutaba de arriba abajo con los ojos entornados hasta que acabó por mostrar un gesto de disgusto. ¿Dónde están los cofres de oro y joyas? No es costumbre llevar presentes a los soberanos vecinos cuando se acude a pactar con ellos. Yo soy el rey Arturo de Pendragón, de Logres. Me acompañan los reyes Van de Benog y Bojores de Gaunés. Somos los únicos soberanos que hay hoy aquí. Su voz se alzaba clara y resuelta. Nosotros y los nobles caballeros que nos acompañan, cuyo honor solo iguala su bravura, venimos a exigir la liberación del rey Lot. Dejadlo ir y consideraremos vuestras condiciones. Resistíos y conoceréis por qué los antiguos llamaban a esta tierra la isla de los fuertes. El caudillo sajón soltó una carcajada que no alcanzó su mirada brutal. Los cuervos alzaron el vuelo desde las descarnadas jaulas. A una orden los arqueros tensaron los arcos. Mi mensaje era claro, exclamó, y venéis aquí solo con palabras. ¿Es eso lo único que vale el rey que tengo apresado? Los cubrió con un gesto desdeñoso de su mano. Caballeros nobles y bravos, escupió al suelo. Yo solo veo un puñado de niños y algún viejo. Demuestra que el rey sigue con vida. Arturo desenvainó a Excalibur y señaló con ella el sajón. Tal vez entonces perdone la tuya. El rey sajón resopló, despojado ya del buen ánimo. Me he cansado de tus juegos, niño rey. Con un grito hizo caer un aguacero de flechas sobre los caballeros que se cubrieron con sus escudos, reculando por el puente. Cubiertos tras ellos, los de Gaunés, Bojores y Bloveris tomaron las ballestas que iban colgando a un lado de las sillas y con destreza endiablada dispararon una y otra. Se produjo un intercambio de proyectiles entre el muro de escudos que protegía la compañía de Arturo
y los arqueros de los muros. Los bretones se cobraron varias víctimas, algunas despeñadas por el patio y otras que fueron a dar al rabioso río Clut. Cuando el grupo había retrocedido hasta el otro lado del puente y estaban de nuevo firme en tierra y bien protegidos de los proyectiles, se separaron de él a lomos de sus caballos Giflet y Lucán, con sendos venablos en alto. Les protegían los costados con escudos otros 2 caballeros. Se lanzaron al galope hacia las puertas, la vista clavada en los arqueros de la barbacana. Vieron que estos cargaban saetas y los apuntaban, tal y como ellos esperaban. Cuando los arqueros ya tensaban, apuntándolos al descubierto, dispararon los venablos que zumbaron y se agitaron a todo lo largo en el aire en vuelo recto y directo. Uno atravesó el pecho de un arquero, el otro se le clavó en la cara, saliendo la punta por la nuca. Cuando los jinetes volvían al final del puente para ponerse a cubierto tras el muro de escudos, se detuvo la lluvia desde las almenas y los sajones desaparecieron del adarve. Los de Arturo se miraron entre ellos. Sin duda sus oponentes ya les habían tomado la medida y veían que eran duchos en el combate y no un enemigo fácil. Por encima del rumor de las aguas se alzó el chirrido de la reja de metal con un agudo lamento. La reja subía. En el vano, mientras tanto, se iban amontonando los sajones, armados con seax y escudos redondos. Vociferaban prestos para la pelea. Sin embargo, se abrieron para dejar paso al rey Haram, que se situó al frente de todos. Cubierto con una tosca y pesada armadura, portaba bajo el brazo un yelmo de hierro, adornado con los retorcidos y cárdenos cuernos de un enorme carnero, uno de ellos quebrado en la punta. Voció, poniéndose el yelmo mientras la reja acababa de alzarse hasta resonar con un golpe final, el de los contrapesos chocando contra el suelo. El caudillo levantó su espada corta con un rugido, que enseguida corearon sus guerreros. Arturo apretó con fuerza el puño de Excalibur. Había querido evitar la batalla, y una vez más se hallaba inferior en números, ante una horda de enemigos que se arrojaba contra él como un océano desbordado. Sin embargo, había de admitir que por el momento el plan estaba yendo según lo previsto. Solo esperaba que la otra parte de lo planeado también estuviera teniendo éxito. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El Rey Arturo y En el Trono de Logres. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.